Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo están todos? Todos. No debo empezar por ahí, pero quiero empezar para que usted vea, si me permiten, y los muchachos me ponen Lucas capítulo 10, verso 25. Para poder entender estos tiempos que estamos viviendo, nos tenemos que remitir a la palabra, porque es nuestro norte. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerlo a prueba a Jesús, al maestro, le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le respondió Jesús? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Y qué sigue diciendo? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Sigamos. Y Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás eternamente. No solo va a vivir, sino eternamente, porque la pregunta es: ¿qué hago para vivir eternamente? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y vivirás eternamente. 29. Pero queriendo justificarse a sí mismo le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Vea, está hablando gente que conocía la Torá, que conocía la ley, y todavía pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Es lo mismo que la iglesia está haciendo. No hemos entendido que somos prójimos, que usted afecta mi vida y yo afecto la suya. Y todavía hay grupitos en la iglesia. No se logra romper ese esquema mental, cultural o qué sé yo. Y entonces Jesús le responde con una parábola que usted va a aprender hoy qué significa de alguna manera. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Ese es el hombre. Eso somos nosotros. Venimos de un mundo que nos dejó destruidos, saturados de pecado, casi medio muertos. Y entonces, por casualidad, cierto sacerdote, que es la religión, bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. O sea, no hizo nada la religión. La religión no sana, la religión no restaura, la religión no cambia. El hombre siguió tirado en el camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, un sacerdote. Jesús está poniendo el dedo en la llaga de la cultura de cualquier país, la religión, y pasó el sacerdote. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Sigamos. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Esto ya es el samaritano, que es Jesús. Poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Se quedó cuidándolo. Pero al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. Ahí nada más. 2 denarios. Un denario era el salario de un día. ¿Sí? 2 denarios es el salario de 2 días. Quiere decir que el samaritano le está diciendo al mesonero: me voy a ir, voy a tardar 2 días. Pero cuando regrese, ahora la pregunta que tenemos que sacar de ahí adentro es: ¿cuándo va a regresar? ¿Al 4.º día? ¿Al 5.º día? ¿Al 3.er día? Pero como un día son como 1000 años. Entonces estamos hablando de ¿cuántos años? 3000 años. ¿Y cuándo empezó el año 3000 para nosotros? Hace 21 años. O sea, estamos en el 3.er día. Cuando Él regrese, cuando yo regrese, que lógicamente, por lógica, perdón la repetición, Él va a regresar al 3.er día, allí. Pero 3 días son 1000 años, un día son 1000 años. Quiere decir que Jesús va a regresar al 3.er día. Exactamente de la resurrección. Cuando Él resucita, al 3.er día se presentó ante el Padre. Ahora al 3.er día se va a presentar ante nosotros.
Y aquí está ya su venida. Cuando Él venga, haber pagado 2 denarios, 2 días de salario, se los pagó al mesonero, ahora va a regresar al tercer día, lógicamente. Y aquí es en donde la iglesia está dormida, porque ya llevamos 21 años del tercer día y no nos hemos preocupado. O no preocupado, no nos estamos preparando. Estamos viviendo igual. Venimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, diezmamos, todo muy bien. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra espontaneidad? Yo me gozo de tener una congregación como la que tengo, la bendigo y los honro, los presento delante del Señor, pero no todos. No todos. Hay cierta indiferencia, cierta religiosidad. Por eso la parábola del buen samaritano es una profecía para los últimos tiempos. Y ahí está claro. El Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas qué hicimos con su herido. Y no me gusta ponerme en este plano, pero no tengo otro ejemplo. ¿Qué hicieron conmigo? ¿Qué hice yo con ustedes? Porque la pregunta al mesonero es, ¿dónde está mi herido que te dejé hace 2 días? Mi herido sentimentalmente, económicamente, financieramente, socialmente, culturalmente, mentalmente. Entonces todo esto macro hay que meterlo a lo micro. ¿Cómo está su matrimonio, su familia, sus hijos? Porque el Señor le ha dejado hijos heridos y se los ha dejado a cargo para que los arregle. El problema es que la iglesia, como no ha sido enseñada esto desde el principio, no tenemos esa noticia dentro de nosotros. Entonces veamos en segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, verso 1, lo que vamos a estudiar esta noche. El segundo libro de Reyes es muy interesante, porque Josías dice que tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David. Fíjese, pues usted va a aprender algo esta noche que a mí me cautivó, si se me permite la palabra. No me cautivó de cautivo, sino me impactó terriblemente. Y entonces Josías buscó a quien imitar. Y Josías, lógicamente, no es hijo de David, pero resulta que su padre Salomón terminó mal. El padre, entonces Josías se va para atrás a ver qué mentor puede imitar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿De dónde puedo sacar yo un buen ejemplo? ¿De mi papá? Posiblemente no. ¿De mi abuelito? Tampoco. Pues no tengo que buscar un mentor. En el judaísmo hay un consejo que dice, búscate un mentor. ¿Ve? Alguien que te enseñe, alguien que te guíe. Esto va para hombres y mujeres. Las mujeres tienen que buscarse una mentora, alguien que les enseñe, hablando de la palabra. Entonces, sigamos, verso 3. Y en el año 18, empezó a los 8 años, en el año 18, 10 años después, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulam, a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, digamos, y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños. La pregunta es, ¿por qué Josías está reparando la casa de Dios? ¿Dónde cayó en desorden? ¿Dónde cayó en descuido? Eso es lo que no nos dice Josías, pero lo vamos a ver más adelante. Porque Josías solamente está continuando un reinado totalmente diferente a los anteriores, e imitó a David. Y luego dice, a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles,
y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Quiere decir que la madera se había podrido o las puertas se habían caído. Y luego dice, pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos porque obran con fidelidad. Estamos hablando de que ese momentito la honestidad estaba en su punto más alto. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, lea bien, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. O sea que la ley estaba tirada, la habían abandonado. No pierda de vista que tenemos que averiguar dónde cayó en abandono esa casa. ¿Dónde se quedó perdida la palabra? ¿Cómo es que cayó en desorden? Se empezó a desarmar el piso. Recuerde que el templo era de madera de cedro, de pino, estaba forrado de oro, etcétera, toda una preciosidad. Pero Josías lo encontró todo desarmado, todo fracasado el templo. Y ahora viene este hombre y le dice, hemos hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías le dio el libro a Safán y lo leyó. Sigamos. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, tus siervos han tomado el dinero, y le dice toda la cuestión, verso 10, por favor. El escriba Safán también informó al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. O sea que el rey, cuando oye la ley, cuando oye la palabra de Dios, se enternece su corazón. Pero han pasado 10 años, porque empezó a los 8 y a los 10 años mandó a arreglar el templo y encuentran la palabra. Esto es figura nuestra. Esto es figura nuestra. La iglesia está cayendo en desuso, pero no la iglesia como templo, no la iglesia como música, está cayendo en desuso porque no estamos impactando nuestras propias vidas, no estamos siendo transformados. Ahora la pregunta, ¿dónde pasó todo eso? ¿Qué sucedió para que el templo cayera ahí? Vamos entonces a Primera de Reyes, o a primero, porque es un libro, no libra, primer libro de Reyes, capítulo 11, 1 en adelante. Ahora vamos a retroceder y vamos a ver lo que Josías heredó. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué es lo que nuestros hijos van a heredar de nosotros? Ya hablamos de los templos, ya hablamos de que nosotros somos el templo de Dios. Creo que lo leímos o lo estudiamos el domingo. Somos no solamente el tabernáculo, pero también somos el templo de Dios, que somos movibles, tal como Dios había ordenado. ¿Se recuerdan desde el mensaje del domingo? Bueno, cayó en desuso. Y lo que no se usa se arruina. Cuando nosotros no usamos la fe, no usamos los principios bíblicos, no profetizamos. Por ejemplo, mucha gente ha perdido sus dones de profecía. Ya no los usó, los dejó. Por enojo, por cualquier cosa que no me interesa, dejó de practicar sus dones, el dar, la amistad. Cuando una amistad no se usa, mis queridos, se pierde. Lo veníamos hablando con mi esposa en el camino. Hay personas que pierden amistad o el principio de la amistad porque ya no la usan, se aíslan totalmente, y entonces tenemos a un templo de carne y hueso caído en desuso. Por eso le voy a decir que a veces la gente que se ha ido de nuestro lugar, de nuestra amistad, dejan de comunicarse, de manera que de repente nos encontramos en la calle y tienen que bajar la vista. Se sienten mal de vernos, porque se pierde ese puente, se pierde esa sensación de pertenencia. Eso pasa con el templo. Ahora veamos qué fue lo que pasó para que Josías haya heredado un templo caído en ruinas, incluyendo la palabra de Dios. Aquí está. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros,
porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. 5. Porque Salomón, mire, Salomón, el hombre más sabio, el que tuvo el privilegio de que Dios se le apareciera y le preguntara: dime qué quieres que haga yo por ti, qué te puedo dar que necesites. Imagínense. Y ahora resulta que Salomón, a causa de su relación con otras mujeres, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. En otro libro dice que Salomón ofreció a sus hijos al dios del fuego, al dios Moloc. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Ahora, todo esto está en el templo. Construyó templos enfrente, pero estos dioses estaban en el templo porque las mujeres le pidieron que le permitiera poner a sus dioses en diferentes altares dentro del templo. ¿Cómo Dios no iba a abandonar el templo si se llenó de corrupción moral? Salomón lo llenó no de basura como sucedió con otro rey, sino que sencillamente lo llenó de dioses paganos. Y eso es lo que la iglesia está corriendo el peligro, si no se da una voz de alerta. Hoy, lógicamente, no estamos metiendo a Milcom, no estamos metiendo a los ídolos abominables ni nada de eso, pero estamos metiendo odio, rencor, amargura, soledad, rechazos, elitismo. Hoy no se trata de que estamos metiendo dioses ajenos aquí, pero estamos metiendo aquí el hedonismo, el sincretismo religioso. Estamos metiendo otras cosas dentro de nuestro corazón, y el peligro está en que nuestros hijos están viendo este templo, como poco a poco ha ido cayendo en corrupción moral. Y cuando ellos ya salgan en su intelecto, en su edad de decisión, van a ver el templo que nosotros les estamos heredando, que fue lo que pasó con Josías. Por eso esta historia hay que leerla posterior a Josías. ¿Dónde pasó? ¿Qué pasó para que Josías tuviera que hacer una reforma religiosa en Jerusalén? ¿Qué pasó para que Josías haya mandado a arreglar el templo? Es algo que nunca debe haber sucedido. Entonces tenemos que irnos al Génesis, de dónde se empezó a caer el templo. Entonces sabemos que la iglesia de hoy no refleja la pureza de la iglesia de Hechos. De alguna manera, y bendito Dios, todavía se comparte la comida, todavía se comparten las bendiciones como en Hechos, porque tenemos que regresar a eso. Ese es el modelo de la iglesia. El modelo de la iglesia de hoy debiera ser Hechos, no Corintio, porque los corintios eran, bueno, ahí lo vamos a ver ahorita. No, la iglesia de Corinto no nos sirve de modelo. Nos sirven las enseñanzas de Pablo a los corintios, pero no la iglesia per se. La iglesia que nosotros tenemos que recuperar es la iglesia de Hechos. Cuando se unían, cuando andaban juntos, cuando estudiaban la palabra, cuando compartían sus bienes. ¿Me estoy explicando, iglesia? Vea cómo la iglesia nacional o la iglesia como cuerpo de Cristo se fue separando poco a poco de su raíz, y lo que es hoy es totalmente amorfa, no tiene forma, porque, bueno, se ha dividido en tantas partes, como aquella mujer de aquel profeta.
Entonces, lógicamente, la iglesia de hoy no está reflejando la pureza de la iglesia de Hechos. Hoy la iglesia refleja más al mundo. Así como el templo de Salomón no se corrompió de la noche a la mañana, sino que se llevó años para terminar, como lo hizo. Así la iglesia hace años empezó a perder el poder del principio. ¿Dónde está? Así como Salomón no fue de la noche a la mañana, fue un proceso decadente. Empezó con sus matrimonios, luego con la intimidad con sus mujeres, luego concediéndoles a cada una de ellas un lugar, un espacio para sus propios dioses, terminó adorándolos él. Terminó adorándolos. Y la iglesia hoy, si usted se da cuenta, ayer hablaba con unos pastores y algunos se reían, me decían, pastor, ¿estamos mal? Sí, estamos mal. Porque tocábamos el tema de cómo la iglesia se ha ido sincretizando de tal manera que ahora el culto ya no es para Dios, es para la gente. El día de la madre, el día del pastor, el día de la abuelita, el día de aquí, el día de allá, el día de la Biblia, día de cualquier cosa, menos el día del Señor. Y la gente está contenta. Y entonces me decía un pastor, y ahora me dice, ¿y ahora cómo compongo esto? Si esas tradiciones ya se nos metieron. Pues ese es el problema, que ahora la iglesia tiene más tradiciones que palabra. Vive de pura tradición. Entonces, no ponemos estatuas dentro del templo, no tenemos a Milcom ni al ídolo minable, pero hemos puesto distancia de Dios. Hemos perdido la pureza de la palabra y la santidad de los miembros ha introducido sus propios ídolos. Bueno, una pregunta, ¿cómo podemos identificar esa distancia? ¿Cómo hago yo para saber si ya me separé de la pureza de la palabra? Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir que la diferencia es imprescindible para que la iglesia se distinga. Si no somos diferentes al mundo, hemos perdido la luz y la sal. O sea que la única condición que tenemos que ver nosotros, no en los demás, sino en nosotros mismos, es si somos diferentes al mundo. Porque el mandamiento de Pablo es, no os conforméis a este siglo. Pero aquí viene lo feo. No me puedo vestir como ellos, no puedo hablar como ellos, no me puedo tatuar como ellos, no puedo andar en las fiestas como ellos, no puedo cortarme el cabello como ellos. Son las cosas que caen mal. Es que esto le prohíben a uno hasta que se pinte el pelo. Diferencia. Diferencia. La ropa, el lenguaje, la forma de comportarnos, lo que he enseñado durante años, hasta la forma de comer. Hay una gran oferta, 6 pizzas para todo el que lo aguante, ahí van todos los evangélicos. Tranquilo, sea diferente, siga comiendo igual. ¿Por qué va a aprovechar la oferta de fin de semana? ¿Por qué? Pero eso es lo que cae mal. Porque entonces viene el concepto, es que ahí usted le prohíben a uno hasta que coma pizza. No, solo que sea diferente. El empresario tiene que ser diferente a otros empresarios. El trabajador tiene que ser diferente a otros trabajadores. El pastor tiene que ser diferente a otros pastores. El diácono, la diaconisa, los de alabanza, diferentes. Porque ¿cuál es la generalidad de hoy en los grupos de alabanza? Son músicos, estrellas, pelo largo, aretes, tatuajes, camisetas, gorras en el altar, colas de macho. Ahora, si somos la iglesia de Hechos, tenemos que ser diferentes, matrimonios diferentes, esposos diferentes, esposas diferentes, miembros diferentes. Ahora entiende usted que es la única condición que tenemos hoy. No hablar, no predicar, no ir a ganar almas, sino mostrar que soy diferente. Y aquí viene algo que va a caer mal. Todo esto cae mal, hermano. ¿Y por qué tengo que reportarme a los pastores?
para que sea diferente. Porque los del mundo son libertinos y se convierten en libertinaje. Andan, van y vienen y no cuentan con nadie. La iglesia tiene que ser diferente. O sea que tengo que pedir permiso. No permiso, pero sí participarle a sus líderes. Reconocer autoridad. Rendir cuentas. Eso es lo que se llama. Porque el mundo no le rinde cuentas a nadie. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que vamos a hacer iglesia? Porque somos diferentes. Pero como aquí está el esquema de que yo soy libre, que yo puedo hacer lo que me dé la gana, y fíjese que no. Yo creo que con este mensaje estoy haciendo un resumen de 25 años. Usted o es esclavo del diablo o es esclavo de Dios, pero no hay libertad absoluta. No hay libertad absoluta. Eso nos muestra que la libertad absoluta se convierte en un pragmatismo político o se convierte en una conducta desenfrenada. Miembros de mi congregación que se van de viaje, se van de paseo, van a la playa, van aquí, toda la cuestión, y a los pastores nada. O sea, anarquismo ya están haciendo. Y ahora sus hijos los han visto y ya tienen ese esquema dentro de ellos. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, ¿qué va a quedar? Una iglesia totalmente corintia. Templos preciosos, templos con arquitectura griega, sabiduría de los grandes sabios, pero corruptos por dentro, por culpa de Salomón. ¿Se imaginan ustedes, por un momentito, veamos imaginariamente a la gente de Jerusalén en los tiempos de Salomón que van al templo a adorar? ¿Qué veían? Ahí está la lista. A Milcom, a los ídolos abominables, a las aceras. Eso veía la gente en el templo. Entonces, lógicamente, ¿qué pasó? Que la gente se decepcionó del templo. Y al no llegar al templo a adorar, porque lógicamente se corrompió, el templo empezó. Miren, ya he hablado de esto. Deje una casa vacía un mes, ¿cómo la va a encontrar? Para empezar, el síndrome de la ventana rota, eso es un síndrome que existe. Lo primero que se rompe es una ventana, luego otra, hasta que se rompen todas. ¿Quién las rompe? No la gente, fíjense. No es la gente la que rompe las ventanas. Ellas solitas se van rompiendo los vidrios. Se llena de basura y de polvo. ¿Quién echó basura en aquel rincón de aquella casa abandonada? Es por antonomasia. La soledad ensucia lo interno. Y el templo, lógicamente, cayó en desuso. Por eso fue que Josías, ahora nos adelantamos a Josías, se da cuenta que el templo está todo chuco, todo desarmado. Y empieza a decir, denle dinero a la gente, a los albañiles y todo para que lo arreglen. Es más, cuidado quien toca un centavo, así que no les pidan cuentas. Quiere decir que en ese momentito la corrupción, Josías estaba tratando de eliminarla totalmente, diciéndole a los albañiles y todo, confiamos en ustedes, no me vayan a defraudar, aquí está el dinero, arreglen la casa de Dios. Y barriendo y trapeando encontraron la ley. Aquí está la ley abandonada en muchos. Y curioso, vienen a la iglesia, pero la ley aquí adentro ya no está. Está arrinconada en algún lugar. Entonces, lógicamente, la cultura se mete a la iglesia. Es inevitable que la cultura nos afecte, es inevitable. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Hoy se habla de una cultura de la posmodernidad, que eso es lo que los patojos están estudiando, la posmodernidad. Hoy se habla, como hablaba el domingo, de una sociedad líquida. Una sociedad líquida significa que no se sabe cómo está ambivalente totalmente. Y lo peor de todo, también se está hablando de la posverdad.
Hoy son los sofismas, que son mentiras disfrazadas de verdad. Y es lo que la gente cree. Pero nosotros, la iglesia, no hemos probado la lengua del mundo, que nos están carcomiendo nuestros valores poco a poco. Nos están metiendo sus propios valores y la iglesia se está replegando, olvidándose del poder. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que perdió fue el poder del Espíritu Santo. Desde la forma en que vivimos, vestimos, comportándonos, nuestra educación, nuestra forma de hablar, hasta nuestra forma de gastar el dinero debe ser diferente. La iglesia debe saber estar firme ante las presiones del mundo. Veamos 1 Corintios 5, 9 en adelante. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales, despacito, inmorales. Fíjese pues. Entonces viene la gente de la iglesia, dice, los inmorales. ¿Verdad? Pero Pablo, chispudo y conociendo todo eso, corrige. No corrige la carta, sino el pensamiento. Sigamos. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los estafadores, avaros o idólatras, porque entonces tengo que salir del mundo, porque todo este perfil está allá afuera, supuestamente. 11. Sino que en efecto, es cierto, yo escribí la carta, para que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Hace años prediqué un mensaje sobre eso y sonó duro, pero hoy ya tiene relevancia. Porque ¿dónde están esos inmorales, avaros, idólatras, difamadores, que se echan sus tragos, estafadores, que prestan dinero y no pagan? ¿Dónde están? Ahí lo dice Pablo. Los que llamándose hermanos. Y en mi humilde caminar por este país he encontrado a muchos hermanos con ese perfil. Y me dicen hermano, y yo les tengo que decir hermano. Hace unos meses fui a Metrocentro a hacer un mandado y ahí iba saliendo cuando un hermano me atajó. Hermano Berché, ¿qué hay? Y me empezó su historia, hermano. De paso que yo tenía que irme rápido y yo parado ahí oyéndolo y fíjese, hermano, que aquí, que allá, que el Señor. Yo dije, ¿a dónde va a llegar este cuate? ¿Qué tanta vuelta? Al final, hermano, no tiene 5 pesos que me preste. Me lo hubiera dicho desde el principio, o yo hubiera sido más valiente y preguntarle, mire hermano, al fin, ¿qué quiere? Pero me contó una historia, hermano. Por supuesto no lo he vuelto a ver. Y la palabra preste, ahí quedó. O sea, hermanos, lo conozco porque lo he encontrado en algunas iglesias y ahí está pues. Ahora el problema es, ¿no seré yo uno de estos? No voy a preguntarle a usted, eso le toca a usted. ¿No seré yo una persona inmoral? Porque son inmorales, morales o amorales. Pero el amoral no tiene moral. El inmoral, el prefijo in significa que está cayendo en la inmoralidad. Avaro. Yo creo que ya va siendo hora que dejemos la fichita de $1 en la ofrenda. Esto lo vengo enseñando desde hace años. Gente de vieja de la iglesia, disculpe de vieja, gente antigua de la iglesia, todavía echan el $1 en el alfolí. Cuando ya debiéramos ir 2, 3 pasos más. Porque entonces resulta que seguimos dando limosna, no ofrenda. Centavitos. Yo no cuento la ofrenda porque no es mi área y no me interesa saber cuánto entra ni nada, pero estoy seguro que en esos alfolís van más monedas que billetes. Y se ha enseñado que trascendamos en eso, porque es un beneficio mío. Idólatras, bueno, el hedonismo, la adoración del yo. Es que lo importante soy yo, primero yo y después yo.
Y si sobra, yo. El yo se ha metido tanto a la iglesia, en cualquier nivel. Yo soy libre, yo puedo ir, yo puedo venir, yo no tengo por qué, yo. Y eso estamos aquí. Entonces con ellos ni siquiera comáis. Hace 10 años ese mensaje fue duro, pero ahora estamos viendo. ¿Ahora por qué? Veamos el 12. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Si no los puedo juzgar. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Entonces Pablo nos está diciendo, conozca bien con quién se está reuniendo. Vea bien. Y Jesús dijo, miren bien lo que escuchan. Interesante. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los que llamándose hermanos, o sea, los cristianos que viven como los del mundo, esos son los que nosotros debemos evitar. Ahora, lógicamente, este mensaje, que es el último de mi serie de los últimos tiempos, suena ofensivo, digo yo, pero es mi obligación hacerlo. Es mi obligación, porque si yo no se lo enseño, usted lo puede aprender. No estoy diciendo que no, pero es mi obligación ponerlos en alerta. Ahí podríamos hablar mucho. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Pues yo le diría, Pablo, fíjate que nada, porque no nos reunimos. Hay clanes en la iglesia. Hay tribus. Y podría mencionar apellidos. El clan de los fulanos, el clan de los sutanos, el clan de los menganos, el clan de los Vázquez. Podría mencionar apellidos. Son graníticos. No, esta familia es maravillosa, son buena gente. Pero hay clanes. Ahora es posible que usted no sea un clan numeroso, pero usted puede ser un clan. Yo no me junto con nadie. ¿Por qué? Ser selectivo. Sí, hay que ser selectivo, pero no nos metan a todos en la misma olla. O no meta a todos en la misma olla. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Que la iglesia le está faltando un solo ingrediente: ser diferentes. Ser diferentes, que fue lo que la iglesia de Hechos se identificó inmediatamente con Jesús. Pues sí, es lo que a la gente le gusta. Predicar lo que a la gente le gusta. Ese es el problema. Hoy hablaba un hermano de eso. La pandemia vino a probar realmente cómo está la iglesia. Y la iglesia está mal. Mal. El problema es que la iglesia somos nosotros. Por eso en mi entorno social donde yo vivo, tienen que ver que yo soy diferente. Tienen que verlo. Y no porque les regale trataditos, sino porque mi vida hable. Ya lo dije el año pasado, yo tengo que ser la Biblia andando, yo. Porque dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Entonces, ¿qué están leyendo ellos en mí? ¿Qué están leyendo los guardianes del edificio donde vivimos? ¿Qué están leyendo el señor de la limpieza? ¿Qué está leyendo el que abre la puerta? ¿Qué está leyendo? Porque si no saludo a mis hermanos, menos voy a saludar al vecino. Para darle testimonio de que soy diferente, que mis hijos son diferentes, que mi vida es diferente. Porque ¿cuál fue el evangelio de 1950? Con ellos no se junten. Pablo nos dice a nosotros, no. Tenemos que ser diferentes. Es que la pregunta es que querramos o querramos otra encierro de otros 9 meses.
no nos bastó para darnos cuenta que al salir, tenemos que salir siendo diferentes. Por eso la pregunta que yo hice hace un par de semanas o meses: papá, ¿sirvió usted la Santa Cena en su casa cuando yo les ministré la Santa Cena? ¿Se sentaron todos en la sala? ¿Quitaron los celulares o estaban viendo el celular? Bueno, vamos a orar por los elementos en el no. Ah, sí, mamá. No. Por eso es que el Señor nos dio el mensaje de la Santa Cena verdadera. No de un rito, sino algo que realmente tengo que tener presente. Que tiemble, que me dé temor llegar al día de la Santa Cena con el corazón como lo tengo. Por eso les enseñé en ese mensaje: tomemos Santa Cena, pidamos perdón, pero empiece a mandar mensajes. Hermana, le pido perdón, hermano, me humillo, perdóneme, aquí que allá, quiero ponerme a cuentas. No sé si lo hicieron, no sé. Estoy casi seguro que no. Casi seguro que nadie lo hizo. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? No estamos preparados para la venida de Cristo. Y no olvide, la ley de la aceleración está en función. Los días se van así. Sus hijos, es asombroso, los dejamos de ver 9 meses y algunos ya traen bigote, imagínense. ¡Qué grande está Patojo! ¿Cómo se estiraron en 9 meses de no verlos? Por la ley de la aceleración. Todos los días, dice la Biblia, los días se están acortando por causa de nosotros, para ayudarnos a pasar más rápido los días de aflicción, de problemas, de conflicto. No hay lugar a donde usted no vaya que tenga que ir con la mascarilla. Cualquiera puede estar contagiado pasivamente, yo no sé cómo se llama, y ni cuenta se ha dado, y ya le pasó a usted que es posible no sea pasivo. No sé, es una maldición que no quiero echar. Asintomático eso. Como ese lenguaje nuevo no me lo he aprendido. Porque ahora resulta que no sabemos ni con quién estamos hablando. No sabemos con quién estamos hablando. Yo ayer les traje la información. ¿Cuántos hilos conductores son? Uno es él y el otro, exactamente. Uno es la información y el otro la reacción. En lo que a mí respecta, yo tengo que reaccionar, mostrándole al Señor que lo que me regala por su misericordia no está cayendo en saco roto. Yo sí quiero cambiarse. Yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero reaccionar a esta palabra. ¿Dicen amén? Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te agradezco estos estudios que nos regalas de tu palabra. Bendecimos la ofrenda y te doy gracias porque estamos aprendiendo. El único ingrediente que se nos pide es que seamos diferentes. Que seamos diferentes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recuperar el poder que una vez nos diste, a recuperar la transformación que una vez tuvimos. Ayúdanos, que no caigamos como Salomón, que echó a perder el templo y que Josías tuvo que reconstruir moralmente hablando. Gracias por la ofrenda, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.